Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en otra tarde del taller online de capacidades tecnológicas e investigación en microscopía electrónica en Argentina. Hoy, por un problemita técnico, no podemos transmitir de Facebook, así que, bueno, eh, pero tenemos eh, mucho espacio, mucha capacidad, hasta 300 personas, así que, bueno, espero que todas puedan unirse por aquí. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos dos nuevas charlas muy interesantes, las dos de más de las ciencias biológicas, diría yo. Eh, y estamos con Patricia Sarmiento, el Museo de Bernardino Rivadavia, ¿verdad? ¿No? De No La sé. Plata. La Plata, perdón, Museo de La Plata. Eh, Bienvenida, Patricia, disculpa el lapsus. ¿Y cuál es el nombre del museo? ¿Tiene nombre propio? Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ah, bueno, estamos mezclando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por participar. Aparte, Patricia siempre está en todas las asistencia perfecta y siempre participando, así que muchísimas gracias por esa buena onda, esa energía, Patricia. Y también tenemos desde Córdoba a Juan Pablo Petiti. Eh, Hola Juan Pablo, también otro Hola. centro de la Universidad de Córdoba que está participando mucho tanto desde la asistencia como con sus charlas, así que muy contentos de eso. Bueno, me acompañan Hernán y Alejandro del CIME, del Centro de Microscopía Electrónica, lo organizamos desde el centro y también con el apoyo de la Asociación de Ex Becarios Marie Curie, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y también de la Sociedad Argentina de Microscopía. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, no quiero hablar mucho más. Hoy tenemos excelentes presentaciones, así que bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias porque esta idea fue excelente. La verdad que he aprendido un montón de cosas, así que felicitaciones Virginia y equipo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que es un gusto compartir. Este es el frente del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde funciona en la parte no linda del museo el servicio de microscopía electrónica de barrido, que depende de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos. Lo que les voy a contar ahora es, si hablo muy fuerte, por favor avísenme, porque por ahí se me va el tono de voz. Genial hasta El ahora. servicio fue inaugurado el 3 de agosto de 1987 con este pequeñín que tenía una pantalla verde que quemaba los ojos. Como verán, trabajó mucho tiempo, 17 años de manera ininterrumpida. Este microscopio se obtuvo a través de un intercambio entre la provincia de Tokushima, Japón, y la Universidad Nacional de La Plata. En este momento, por unos problemitas eléctricos, está en reparación. Una plaqueta tuvo un capacitor que se cansó. Así que, bueno, estamos esperando que se resuelva el tema de la pandemia. Por suerte, de manera artesanal, pudimos digitalizar y dejar de usar rollo de fotos. El inicio de este servicio fuimos dos personas, Rafael Urrejola y yo. Rafael se jubiló en el año 2015, así que quedé sola. Además, después les voy a contar qué otro tipo de equipamiento hay. Pero en el año 2000 se hizo un pedido de equipamiento y gracias a ese pedido de equipamiento
llegó este microscopio electrónico de barrido en 2004 y se inauguró en 2005. Esto fue un salto abismal, tecnológico. Teníamos un equipo mecánico y pasamos a un equipo que, además de tener la parte mecánica, tenía una interfaz informática y se manejaba a través de un software. El doctor Rosendo Pascual fue la persona que intervino en que llegaran al museo los 2 microscopios. La idea es que el servicio lleve su nombre, una persona realmente admirable en todos los aspectos. Nosotros a este chiquitito le decimos Pascualito, y a este Rosendo. Ya le pusimos nombre porque terminamos humanizando los equipos, ¿no? Junto con este microscopio de barrido, a través del intercambio, vino este metalizador, que es el único metalizador con el que cuenta el servicio desde hace 36 años. En el caso del microscopio, que para nosotros era un salto tecnológico como de un Fiat a un Audi, se compró a través de un subsidio de la agencia, como el del Bernardino y muchos otros microscopios más. Se compraron, creo que alrededor de 100 microscopios, y fue inaugurado el 3 de junio del 2005. La verdad es que este chiquitín ha sacado más de 60.000 fotos, contamos con 250 usuarios, este servicio es un servicio arancelado, tuvimos la suerte de que siempre pudimos hacerle un servicio anual y dábamos 4 turnos diarios, y 2 Rafael a la mañana y 2 yo a la tarde. Eso nos permitía que lo recaudado se destinara al mantenimiento de los equipos. La verdad es que a los 10 años de cumplido la instalación, vinieron desde Japón y nos dijeron que ellos ya consideraban que el equipo estaba dado de baja. Les pareció fantástico porque muchas de las fotos en papel de rezago están pegadas en la pared del laboratorio, así que les sorprendió que además hubiéramos colocado una cámara digital en lugar de la mamilla que usábamos, porque ya no hay, es muy caro el revelado papel, y la verdad que no vale la pena teniendo la posibilidad de digitalizar. Además, contamos, por suerte, en el año 1995, con un subsidio que fue otorgado por la Fundación Antorchas, con el que se compró un punto crítico que realmente es un equipo que salió caro, pero vale cada dólar, en ese momento eran dólares, no eran euros, creo, cada uno de los dólares que se pagó, porque fue y es y sigue siendo un equipo muy, muy sólido. Debido a que en el 2012 tuvimos una gran falla en el equipo, en el software del equipo, eso nos llevó a estar parados prácticamente 2 años buscando qué era lo que le pasaba al software. También encontramos que la alimentación eléctrica tenía muchos, según dicen los que saben, armónicos, y eso le causaba al equipo que tuviera grandes fallas en la plaqueta de interfase, en la transmisión entre lo mecánico y lo informático. Bueno, después de 2 años de búsqueda y gente que ha colaborado de la facultad,
y de la Facultad de Electricidad y tanto de la propia Facultad de Ciencias Naturales, logramos comprar esta UPS de 10 kVA que solo abastece al microscopio, porque lo que ven acá a la izquierda son 2 transformadores muy grandes para el equipo nuevo, y lo que también tenemos conectado a la UPS es el refrigerador, pero el equipo viejo no está conectado a esta UPS, habría que comprar una segunda UPS. Esto es a grandes rasgos. El servicio de punto crítico también es un servicio arancelado. Al estar el equipo parado durante 2 años, nosotros teníamos un sistema con la gente del museo de compra de turnos por anticipado. Así que desde hace unos cuantos años, a esa gente que había comprado turnos por adelantado, les estoy devolviendo los turnos. Es decir, están usando el equipo, por eso la utilización a través del sistema nacional es bastante limitada, porque la única persona que atiende el equipo, todos los equipos, soy yo. Hasta ahora no tengo otro reemplazo. Una vez presentado el servicio, vamos a lo específico, y que es justamente charlar del procesamiento de material biológico para microscopía electrónica. Mi objetivo es contarles, no lo que ya saben, hacer un pequeño repaso para quienes no tienen el conocimiento o no están en tema con respecto al procesamiento de material biológico, que es el más complejo y el más diverso. La idea es contarle a través de estos 34 años de experiencia lo que aprendí y lo que todavía sigo aprendiendo. Esto que les muestro es un pantallazo como para tener idea de todo lo que se puede ver. La diferencia es que todo lo que se puede ver necesita tratamientos específicos para que pueda ser visto en microscopía electrónica de barrido. En este gráfico, que me gusta mucho mostrar, lo que estamos viendo es en imagen la capacidad de tamaño de muestra. O sea que podemos ver un gorgojo que mide 2 o 3 milímetros hasta una mitocondria. El alcance del equipo comparado a los Field Emission, yo sigo siendo un fitito y los Field Emission son un Audi. Pero bueno, es el material con lo que contamos, y con voluntad e ingenio podemos lograr grandes cosas. Pero bueno, fíjense que esto es una mitocondria vista 100.000 veces más grande en el año 78-79 por el doctor Takana, con un tratamiento que se llama osmio, DMSO osmio, y donde hace una degradación para poder ver, hace criofractura también, obviamente. Acá arriba están viendo un retículo endoplásmico rugoso, núcleos, distintos tipos de mitocondria, también hecha por el doctor Takana, a 56.000 por. Aclaro el año con el que fueron sacadas estas fotos, porque el equipo que tengo es de esa época. Quizás él tendría un equipo mucho más grande, pero con limitantes importantes. Si bien el microscopio más viejito
llega hasta 75.000 por, no siempre logré sacar muestras a más de 30.000, y si bien el microscopio nuevo llega hasta 300.000 por, logré sacar fotos a 120.000 por, pero de sales de sulfato de cobre en una suspensión de alcohol, y tardé 5 horas en poder calibrar el equipo para hacer una foto a 120.000 por. Con respecto a las muestras biológicas y la diversidad, cualquier muestra biológica puede ser vista, inclusive órganos, tejidos, células libres, piezas dentales. Podemos ver desde micrones, en mi caso el tamaño mayor de muestra es de 3 centímetros de largo por 2 centímetros de alto, y lo que realmente es el gran desafío es justamente el contenido acuoso de la muestra, que es el que va a definir y nos va a condicionar el éxito para la observación de la misma. Yo con el tiempo he aprendido a preguntarles a los usuarios y a preguntarme estas 8 condiciones, ¿no? Es decir, o 7 condiciones. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Qué tipo de estructura es la que quiere ver el usuario? Pensar qué protocolo. Yo no proceso todas las muestras, solo las seco. Entonces muchas veces quien procesa el material es el usuario. Y la verdad es que es una situación bastante comprometedora recomendar protocolos con sustancias que puedan ser peligrosas sin saber si el usuario está en condiciones de poderlos manejar. Otra de las preguntas que me hago es, el microscopio nuevo tiene la alternativa de bajo vacío. Si bien tardamos, el microscopio tiene 15 años y yo hace solo 7 que aprendí a manejar el bajo vacío. Ver y evaluar si realmente es mejor que utilice el alto vacío con un protocolo complicado o el bajo vacío. Los niveles de complejidad. Tener en cuenta si los protocolos sencillos pueden dar buenos resultados, y evaluar preguntándole al usuario hasta en qué situación está para poder procesar la muestra. En qué situación está la muestra, si está limpia. Yo trabajo en un museo, así que durante muchísimos años lo que vi no fue lo que aprendí en los libros de histología ni de microscopía electrónica. No fue material fresco, fue material guardado en una colección durante muchísimos años, y vaya a saber Dios en qué fijador y cuántas veces había sido removido ese fijador. Entonces, al principio era frustrante, porque lo que me pasaba era que cuando llegaban con el material en esas condiciones, yo lo que había aprendido es que tenía que procesar material fresco. La verdad es que no estaba para andar diciéndole a los usuarios que no vengan, así que hubo que encontrar un plan B. Los criterios de fijación son los fundamentales. El secreto del éxito en la microscopía, tanto de barrido como de transmisión, es que la fijación sea buena. Y la elección del fijador tiene que ser algo criterioso y con fundamento. Yo puedo haber hecho una regular fijación y una excelente deshidratación, y seguramente la muestra va a tener
algún tipo de deformación porque la fijación no fue la adecuada. También tengo que tener en cuenta cómo va a ser mejor el montaje y con qué tipo de adhesivo para tratar de facilitar la observación de la muestra y lo que el usuario pretende ver. O sea que charlamos un largo rato con el usuario. Como tengo la alternativa de trabajar en bajo vacío, si bien estoy de estreno con el bajo vacío, existe, además del bajo vacío, presión variable, la microscopía ambiental. La gran limitante que tiene el bajo vacío, las dos grandes limitantes son que el material no es repetible, es decir, que lo veo una sola vez y no lo puedo volver a ver, y que no puedo alcanzar grandes aumentos. No he leído trabajos últimamente en que hay FIB y FIB y que pueden trabajar a presión variable a 1 kilovoltio con grandes aumentos. Pero bueno, no creo que los vea. Quizás en mis sueños los vea y en los papers. O sea que en general, cuando el usuario necesita ver las muestras a grandes aumentos, yo recurro al tema del tratamiento químico, físico o la combinación de los dos. Generalmente el más utilizado es el químico por inmersión, que es el más conocido, y el de congelación, que lo conoce bien Alfonsina y que me hubiera encantado hacer microscopía, criomicroscopía es uno de mis sueños, pero creo que voy a seguir soñando. Y la combinación de métodos físicos y químicos, es decir, congelar y la fijación química. Aquí sería al revés, fijación química y congelación para producir la fractura. Ahora, los primeros ejemplos que les voy a mostrar son de bajo vacío. Estoy contenta porque me dio un trabajo bárbaro. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de observar material con bajo vacío? Es que no esté sucio, no esté contaminado. Tengo que buscar la manera de limpiarlo y de relajarlo para poderlo pegar en el taco y poderlo observar con bajo vacío, encontrando siempre la cantidad de presión que evite que la depresión dentro de la cámara de la muestra, que evite que la muestra se deforme. Es decir, la parte donde va a transitar el haz de electrones está en alto vacío, pero la cámara de la muestra está en presión variable, que puede ir desde 1 pascal hasta 270 pascales. Y esta graduación de pascales va a ir en referencia a la cantidad de agua que tenga el material. Es decir, 1 pascal sería un equivalente al alto vacío, y 270 pascales sería el equivalente no a una ambiental, pero sí a una presión muy, muy baja. Bueno, este microscopio, el 6360, trabaja con electrones retrodispersados. Sé que hay microscopios que tienen las dos opciones, secundarios y retrodispersados para bajo vacío. La verdad es que aprender a trabajar con el detector de electrones retrodispersados me dio mucho trabajo. Ya aprendí, pero la verdad es que me dio mucho trabajo. Y me es de una utilidad inmensa, porque veo fósiles, veo insectos. La verdad es que quienes tengan la posibilidad de empezar a trabajar con presión variable es muy útil.
Estos son los primeros pasos que di. Esta mosca estaba dando vueltas en el laboratorio. Lo que hice fue colocarla en un recipiente con un papel con alcohol absoluto para que se quedase quieta, y una vez que se quedó quieta, la coloqué en el microscopio. Fíjense que estoy trabajando a 12 kilovoltios y a 30 por. Pero cuando quiero aumentar, y aumento, no, perdón, 12, 15, cuando aumento la cantidad de kilovoltios, aumento la magnificación, fíjense lo que empieza a pasar. El aparato bucal se empieza a arrugar. Así que este fue un segundo intento con un pulgón que encontré mientras lavaba un repollo en mi casa. También hice lo mismo, traté de mantenerlo vivo hasta que el lunes lo coloqué en vapores de alcohol, y este tuvo mayor resistencia, porque si se fijan, todo eso que parece un fantasmita, este es el ojo, son ceras que comparte de ceras epicuticulares, es decir, como son insectos que viven en plantas, ellos también tienen ceras sobre su cutícula. Y acá pude llegar a 405. En este caso, este ya fue uno de los últimos y de los más complicados. En este caso son vinchucas que las mataron con frío, y lo que querían ver eran las ceras epicuticulares del abdomen. Fue bastante complicado porque el espesor de esa capa, mi miedo era que si aumentaba la cantidad de kilovoltaje, esos lípidos se alteraran. Así que ven rara la imagen, porque si miran acá abajo, yo estoy trabajando en composicional. Los retrodifundidos, en realidad, generalmente se trabajan en shadow, que es la superposición de la topográfica y la compo. La otra, la planta que más me gusta, que es el jacarandá, en general están muy altas las flores, así que lo que hice fue levantar una del suelo, y por eso ven que está tan arrugada la pared de esta antera. Los granos de polen están bastante bien. Después de tanto experimentar con la fijación química de esta flor compuesta, que es muy, muy complicada, crece en la yunga a más de 3000 metros, y disculpen, lo que necesitan ver son los pelos que están por todo el estilo. Este es el detalle de esos pelos. Estos son los granos de polen. Y estas eran las diferencias de pelos que querían observar, más otras que están aquí abajo. Hicieron muchos intentos. Me contaban que iban a lomo de burro, que llevaban los fijadores como podían, y yo rezongaba porque la verdad es que era mucho el trabajo y el objetivo no se lograba. Es una planta con características muy particulares. ¿Y se me escucha bien? Hola. Hola, sí, perfecto, Patricia. Ah, está todo tan silencioso que... Sí. Disculpen.
Y lo que decidió, después de mucho rezongo, el doctor Gutiérrez, es traer una planta y hacerla crecer en un 8º piso. O sea que lo que ustedes están viendo es una flor que se sacó directamente de la planta y fue al microscopio electrónico. Así que lo que les voy a mostrar ahora, el teléfono no deja de sonar, ya le corté y sigue, es el detalle de uno de esos rulos del estilo para poder ver los pelos, los distintos tipos de pelos, estomas. La verdad es que esto nunca antes lo habíamos logrado. Costó 4 generaciones de becarios que entendiesen el valor, que obviamente que lo entienden. La limitación es ir a hacer la colección del material. Entonces yo también entendí de qué manera poder adaptar los protocolos propuestos a las condiciones en las que ellos trabajan y pueden fijar el material. La última becaria de Diego Gutiérrez hizo el protocolo propuesto, llevando el fijador en una cajita de tergopor, tratando de no fijar todo el material amontonado, bueno, todo un protocolo que dio un resultado espectacular. Lo que están viendo ahora este es el detector de electrones retrodifundidos. Esta es la cámara de la muestra, perdón. Este es el detector de electrones retrodifundidos, este es el detector de electrones secundarios, y esta es una margarita. Esta margarita, que era enorme y sucia, lo que yo estaba buscando era comprobar un adhesivo, que ahora en las que siguen lo van a ver. Pero bueno, como ven, la margarita es una flor compuesta, y lo que están viendo acá, bueno, Cristina Salgado como botánica me va a perdonar, lo que están viendo acá es una flor cerrada, aquí está abierta, y lo que están viendo aquí arriba, no lo brillante, sino lo más oscurito, son los granos de polen. Acá, acá ya lo ven en detalle. Bueno. Esta también es una manzanilla, empecé con esta porque es más chiquita. Si se fijan, todas estas flores, esta está cerrada, pero estas están abiertas. Esto que ven aquí son granos de polen, esta cerrada tiene granos de polen, pero todavía no salió el estigma. Es decir, que por donde estos granos de polen van a entrar para fecundar al óvulo. Y este sería el detalle, el grano de polen a 430 por, que va a ir bajando hasta llegar al ovario y fecundar al óvulo. En el entusiasmo quise llegar a 800 por y no lo logré. Pero fíjense qué lindo se ve sería... Socorro, Cristina. Sería el epidermis del epidermis vegetal de esta flor. En este caso, seguí probando. Este es el adhesivo que encontré y que me alegra la vida. No solo porque no tiene metanol, sino porque además me permite pegar todo tipo de muestras sin inconvenientes, sin que la muestra quede... Es de secado rápido, lo puedo usar en bajo vacío y no contamina en el microscopio.
lo que están viendo son estomas, distintos tipos de pelo, y estos, que creo se llaman tricomas, que son donde están las esencias de esa famosa lavanda. La pegué sobre una lámina de aluminio, este es el taco, este es el portataco, y esta es la lámina de aluminio que después les voy a contar por qué estoy usándolas. Esta es la última prueba, y ya después llegó la pandemia, y la verdad es que fue un gran desafío. Este helecho, que se llama cola de caballo, tiene este tipo de esporas. Pero en el momento en que uno quita las esporas de acá adentro, los eláteres se empiezan a abrir. Así que mientras miraba en la lupa, yo no podía entender cómo un esporangio podía tener esporas que se movieran. Se rieron mucho y tuvimos que trabajar rápido, por eso no pudimos eliminarle todos los restos. Igualmente tengo material para ver de este mismo grupo, pero procesado y secado por punto crítico, para ver las diferencias entre unos y otros. La verdad es que a medida que yo levantaba el kilovoltaje para tener mejor resolución, el comportamiento de las esporas con los eláteres era de movimiento. Así que por eso la calidad de la imagen es bastante feíta. Otra opción que la verdad fue muy útil es utilizar bajo vacío con los restos fósiles. Generalmente son tamaños de piezas, no pueden superar más de los 3 centímetros, pero el metalizador que tengo es un John Sputter, es muy de grano muy fino para metalizar, y la verdad es que tenía que tener el material durante más de 20 minutos metalizando. He llegado a estar media hora, pero el esmalte de estos dientes se fracturaba. Así que buscando la manera de limpiar perfectamente bien la grasitud, porque los paleontólogos toquetean mucho las muestras con los dedos, entonces eliminando los restos de grasitud, he podido trabajar tranquila en bajo vacío sin tener que metalizar. Una vez que les conté lo que es ver muestras sin ningún tipo de tratamiento, ahora me voy a adentrar en lo que es el tratamiento, esos tipos de tratamiento de los que le hablé. Tanto el método físico como el químico, como la combinación de los dos, y el sin tratamiento, que es el que les acabo de contar. Me hubiera encantado tener la posibilidad de que en un subsidio que pedimos me otorgaran la platina refrigerada y poder contar con un criofractor, y si no era un criofractor, por lo menos la platina refrigerada me hubiera hecho muy feliz. Fíjense que en una platina refrigerada lo que hago es lo que hago es congelar rápidamente la muestra. Si quiero la fracturo y coloco en la platina refrigerada y lo observo en alto vacío, ya que teóricamente al estar la platina en nitrógeno líquido, la muestra no sufriría ningún tipo de modificación. La otra posibilidad es la congelación rápida, pero si no tengo platina refrigerada, sublimar el agua de la muestra en vacío. O sea,
Un criofractor, de esto Alfonsina sabe porque tienen en Mendoza. El método químico, que es el más común, que es por inmersión, si bien también existe la posibilidad de hacerlo por perfusión, y eso es muy exitoso, que significa reemplazar la sangre por el fijador. En general se fija por inmersión. Lo general es fijar la muestra, eliminar el fijador, bueno, obviamente la selección de la muestra, el lavado para quitar la contaminación, seleccionar una sección de la muestra, la deshidratación, el secado, que puede ser al aire, a través de un papel de filtro, o directamente procesar la muestra con otro tipo de secado, que es el secado por punto crítico, montarla en el taco, metalizarla y observarla con alto vacío. Hay varios tipos de secado, así como hay varias posibilidades de fijación. Primero vamos a hablar del fijador. En el caso de la microscopía de barrido, heredamos muchos de los protocolos que se utilizan, o muchos de los fijadores que se utilizan para transmisión. La verdad es que tanto el glutaraldehído como el tetróxido de osmio son excelentes. El único inconveniente es que si las muestras son demasiado grandes, el gasto de fijador, particularmente del tetróxido de osmio, es muy grande. Entonces, ya que la función del tetróxido de osmio en la microscopía de transmisión es la de endurecer, además de otorgarle contraste a la muestra para que pueda ser incluida, lo que se hace en microscopía de barrido es la doble o triple o cuádruple o la cantidad de post-fijaciones que se necesite. Es decir, primero tener en cuenta una fijación que conserve y preserve, y la doble o triple fijación que mantenga el volumen de la muestra. No siempre se utiliza el mismo fijador, puede usarse el mismo aumentando la concentración o no. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso el ejemplo es con una tinción y se refiere al tetróxido de osmio. También siempre hablando de que en estos procesos cualquiera me va a llevar o al secado al aire, o al secado por punto crítico, o al secado por alcohol butílico. En el caso del método combinado, donde yo puedo fijar la muestra en frío, luego pasar la muestra congelada al fijador, que este no es el ejemplo. En este caso, el ejemplo es una muestra fijada, eliminada, eliminado el fijador, deshidratada, es colocada dentro de una cápsula. Lo que voy a hacer es una fractura en alcohol butílico. Entonces, un trozo de tejido lo coloco dentro de una cápsula de gelatina, lo enfrío con alcohol butílico, y si se fijan, lo tienen acá abajo el ejemplo. Esta es la cápsula de gelatina, este es el martillito de madera, este es el cincel, esto está en el alcohol butílico en frío, o sea que pasó del alcohol absoluto al alcohol butílico. Esta ya es la fractura terminada, y luego lo que se hace es dejar evaporar el alcohol butílico dentro de una campana, que se sublime hasta que no quede más alcohol butílico y ya quedó seca la muestra. Es decir, que tiene
doble uso en este caso. Tengo alcohol butílico, lo que no tengo es una muy buena campana que me permita trabajar cómodamente con sustancias tan tóxicas. No tengo luz dentro de la campana, así que bueno, se necesitan unas cuantas cosas. Y luego de que está secado a través del alcohol butílico, lo que hago es montar la muestra y observarla después de metalizada en alto vacío. Esto sería la cantidad de variables que puedo combinar para encontrar un protocolo adecuado para la muestra que quiero observar. En resumidas cuentas, tengo que relajar la muestra, tengo que limpiarla y luego fijarla, deshidratarla y secarla. La relajación es uno de los temas más importantes en el caso de muestras vivas, que no siempre tengo esa suerte. Generalmente tengo muestras que ya fueron fijadas hace muchos años y están muy sucias. Así que he tratado de encontrar sustancias de limpieza que me ayuden a eliminar la contaminación, volver a fijar la muestra, y ahora les voy a contar de qué se tratan todos estos pasos. ¿Voy bien de tiempo? Patricia, y tenemos unos 5 a 10 minutitos más y de ahí unos minutitos Tengo que más volar. para... Sí, sí, sí. Tengo que volar. Bueno, todo esto que estoy diciendo lo van a encontrar en los libros. Benzodiazepinas y diazepinas, tanto el mentol como el alcohol los he utilizado y son de muy buena eficiencia a la hora de relajar. Estos no, son muy caros y muy difíciles para comprar. Esto que ven es un nematode que estaba en la popó de mi gato. Y en la alegría de tener el nematode no tomé en cuenta que también estaba colocando la popó del gato y el nematode. Lo único que tenía era vinagre y alcohol. Para la fijación fue un éxito, incluidas las bacterias, pero fue un horror. No tenía ni siquiera una pinza, no tenía miedo de que se rompiese. Así que en la desesperación junté todo y después realmente fue un trastorno tratar de eliminar todos los restos de materia fecal cuando el nematode había quedado de manera espectacular fijado. Van a tener la posibilidad de verla por Facebook, así que de los agentes químicos que yo puedo utilizar, tengo un gran grupo, no solo que puedo enjuagar varias veces, sino que puedo usar concentraciones bajas de agua oxigenada, hipoclorito de sodio, éteres, ácidos con los que las mujeres se hacen los peeling, el ácido glicólico y mandálico, son muy efectivos, algunos detergentes no iónicos, alcohol, acetona, y cuando hablo de mezclas limpiadoras, estoy hablando, para no hacer publicidad, específicamente de un limpiavidrios. La verdad es que lo he probado en moluscos, en valvas de moluscos, en fósiles, en dientes, en diatomeas, y funciona espectacular cuando lo combino con esta lavadora ultrasónica, que es una ultrasonido para limpiar lentes de contacto. A veces trato de que el tiempo sea corto y que la pieza esté sumergida en varios recipientes para que no sea brusco el movimiento del equipo. Me ayudo con pinceles y, bueno, lo que les contaba, combinar justamente el limpiador ultrasónico
y he usado limpiavidrios, he usado lavavajillas para lavar huevos, detergente lavavajillas para lavar huevos que eran un horror de suciedad. Y la verdad es que es cuestión de probar. Sabemos que la fijación tiene como objetivo detener el proceso celular y el objetivo final, en el caso de la microscopía electrónica, mantener la forma de la muestra, o sea, endurecerla. Les hablé ya de la posfijación y la importancia. La posfijación la voy a hacer siempre teniendo en cuenta los tejidos, y van a ver los ejemplos que les voy a hablar, el tipo de tejido, el tamaño de la muestra, y generalmente voy chequeando, porque como conozco la consistencia del material vivo, voy chequeando hasta que logro que tenga una rigidez y no pierda el volumen. Estos son los fijadores más conocidos: paraformaldehído, gluta, tetróxido. El que más utilizo es el paraformaldehído o el formol de buena calidad, baferado, en bajas concentraciones, al 2%, o en el caso de que necesite posfijar, al 4%. Utilizo muchísimo el FA, he usado el glutaraldehído, el Karnowski, pero no juntos. Uso primero el gluta y luego el paraformaldehído. Y no he tenido el gusto porque el tetróxido es caro. Lo más importante es mantener la relación entre la muestra y el volumen del fijador. Eso es imprescindible. En general el usuario trae muestras grandes con poquito fijador. Entonces hay que explicarles que justamente el ahorro que hacen en el fijador va en detrimento de la condición de la muestra. Estas son las condiciones en las que se tiene que fijar. Se tiene que tener en cuenta el pH en el que vive la muestra, se tiene que tener en cuenta el tiempo y la temperatura a la que se fija. Lo que están viendo es un ejemplo de se llama una situación de osmolaridad isotónica, en donde todo estuvo en condiciones. Se tuvo en cuenta el pH, se tuvo en cuenta la temperatura. Pero en este caso, donde ven estos glóbulos rojos todos crenados, alguna o ninguna de estas condiciones se cumplió. Yo calculo que fue una cuestión de concentración y tiempo de fijación y tipo de fijador. Y la otra, en la que la célula queda hecho un globo, que es la hipotónica, y estas condiciones son imprescindibles a tener en cuenta. Esto que están viendo es un protocolo base. Yo no acostumbro a darle esto a los usuarios. Este sería como mi plan de ruta a tener en cuenta cuando llega una consulta. Quiere decir que dependiendo del tamaño de la muestra, va a ser el fijador y la posfijación. Voy a hacer depender el tiempo del tamaño de la muestra. Trabajo a 19 grados centígrados. Pido por favor, porque me doy cuenta cuando no trabajan a esa temperatura, la verdad es que me gustaría tener un servicio de procesamiento de muestra, y lo que hago es pedirles que después de las posfijaciones empiecen con alcohol etanol al 10 directamente, no vayan al agua. Entonces, con varios pasajes de alcohol al 10 empezamos a eliminar el
la fijación y la posfijación, hasta llegar al alcohol al 100. Del alcohol al 100 pasamos a la acetona para poder realizar el secado por punto crítico, luego el montaje y la observación. Esto que ven es lo que realmente hago en el caso, para que vean gráficamente por qué son 3. Yo nunca dejo el material completamente sin líquido. Entonces voy reemplazando en pasos. Retiro la mitad del volumen, agrego la siguiente sustancia y así hasta llegar a la acetona para poder hacer el secado por punto crítico. También la deshidratación va a depender del tipo y del tamaño de muestra. Esto es lo que le pasa a una célula cuando el secado se realiza al aire. Y el ejemplo lo tenemos en la foto siguiente, donde estos copépodos, después de fijados, deshidratados, fueron secados al aire. Y en estos, secados por punto crítico, por la vaporización del punto crítico del dióxido de carbono. Esta no es la única forma de secar. Yo he secado material cuando no tenía punto crítico, y lo que hacía era una evaporación controlada para que no fuera de golpe. Y tuve resultados regulares. Entonces, tratar de tener un ambiente controlado para que la evaporación del alcohol absoluto sea lo más lenta posible, pero pudiendo usar secado por punto crítico, o los que les voy a contar ahora, también es una tranquilidad. Patricia, ¿Sí? ¿vamos redondeando? Oh, no sabes todo lo que me falta. Me imagino. Bueno, les cuento, esto igual después lo van a poder poner en pausa en Face. Este Speldri es un fluoruro de carbono que también se utiliza para secar, y después lo van a poder, poniendo pausa en YouTube, van a poder leer cada una de las descripciones del gráfico. Encontré varios trabajos donde se comparan desde 1993 cómo funciona el punto crítico, el Speldri y el HMDS. Lo que ven en el C es una tráquea en HMDS. Esto es como para tener en cuenta. En este caso, el ejemplo son estomas que también fueron tratados con distintos tipos de secado. Este método del alcohol butílico que está descrito acá, lo van a poder leer, no se los voy a contar ahora, les voy a mostrar directamente los resultados. Si se observan, son trabajos viejos, 1987. Fíjense cómo quedó este epitelio de tráquea con alcohol butílico. Los glóbulos rojos están raros, pero esta placa motora quedó espectacular. Allí el doctor Takana, que les mencionaba, que fue un pionero en este tema de la criomicroscopía en barrido, es que si buscan la cita van a encontrar que está dentro de la bibliografía. Y lo que ven acá es un acino pancreático, un retículo endoplásmico rugoso. Esto está hecho con punto crítico, y acá ven una mitocondria, y esto está hecho con alcohol butílico. Así que realmente es para pensarlo. Es sumamente tóxico. Esto es algo que empezamos desde hace tiempo con Roxana, es tratar de que cuando los usuarios van a trabajar con transmisión y barrido,
que Roxana sea la que se ocupe de la fijación y no el usuario. En este caso lo que están viendo son plaquetas, estos filtros que durante años usé de policarbonato y que me solucionaron la vida, ahora no resisten el secado por punto crítico, así que tengo que utilizar HMDS. Lo que están viendo son los acúmulos por el peleteado en el procesamiento de transmisión. Todos los líquidos se retiran haciendo un pellet. Y eso hace que yo me encuentre con el material en estas condiciones. Fíjense, todos estos puntitos negros son estos acúmulos de plaquetas. Entonces lo que hice fue filtrar. Acá están viendo el filtro con alcohol absoluto, donde fui reemplazando ese alcohol por HMDS. Y acá directamente coloqué medio mililitro de material y le fui agregando, le fui retirando el alcohol y agregando el HMDS, y en lo que yo llamo una evaporación controlada del HMDS, sin enroscar los portalentes de contacto, se evaporó el material. Entonces tengo las membranas que no me resisten el secado por punto crítico. Por eso tengo que usar HMDS. Los grumos que quedaron sueltos los pegué en cinta bifaz, pero también hice una prueba con gelatina sin sabor. Otra de las últimas pruebas que nos coartó la pandemia fue el tratar estas bacterias que viven en una gran concentración de etanol y en un pH muy bajo. Realmente fueron un dolor de cabeza, pero gracias a la experiencia de las plaquetas, fíjense que este no quedó tan roto. Quiere decir que puedo acortar los tiempos de evaporación con el HMDS. Con respecto a lo que hablaba Juan, bueno, estas eran las bacterias que nos habían dado un gran dolor de cabeza, y también no pude utilizar el secado por punto crítico, así que tuve que utilizar también el pegado con gelatina, el secado con HMDS, y anduvo bastante bien. Fue bastante complejo fijarlas. Este es el equipo de secado por punto crítico. Lo que se hace dentro de esta cámara presurizada es colocar el material en portamuestras, en acetona. Ya no uso el acetato de amilo como líquido de transición porque es muy caro, así que me empecé a atrever a pasar directamente del alcohol absoluto a la acetona. Ha dado muy buenos resultados, y la ventaja de utilizar acetona y dióxido de carbono es que las dos tienen la misma densidad. El punto crítico se realiza a 32 grados después de que desalojé toda la acetona. Esas transiciones se hacen a 10 grados, en las que el dióxido de carbono está en estado líquido. Cuando ya reemplacé toda la acetona, cambio la temperatura, y lo que se logra es llegar a más o menos unos 80 bares, 70 y pico, para que se produzca la vaporización del dióxido de carbono. Lo que van a ver son los distintos tipos de portamuestras, y este agregado de una malla de plancton, que es la que me permite que no se tape
el filtro de desalojo de líquidos cuando se desprenden pequeñas porciones de material. Lo que están viendo es las opciones con las que vino el equipo, este portamuestras, este y este. Estos los hice hacer justamente para poder agregarles la malla de plancton y hacer el agregado de una malla de acero inoxidable de menor tamaño. Estas blancas son descartables, pero esos microporos a veces complican mucho poder retirar el material una vez que está seco, porque se quedan como agarradas, el material queda como agarrado a esos microporos y es muy difícil de sacar. Este es un ejemplo en donde tenemos larvas de moscas que trajeron crecidas en carne de pollo, de un curso que hicimos en Mendoza. Fíjense que los alumnos, cada uno propuso un protocolo, pero las que están viendo es la que procesé yo, en la que no quedaron restos de tejido, no quedó contaminada y tampoco hubo retracción. Me voy a apurar un poquito. El tamaño de taco que puedo usar es de 1 centímetro y de 3 centímetros, de 1 centímetro de altura o de medio centímetro. Todos conocen los distintos tipos de adhesivos, así que no me voy a extender en eso. Estoy usando estas placas de bronce o de aluminio para el transporte del material, justamente porque esto me permite que la gente no se lleve los tacos de bronce, que son muy caros, o los de aluminio, y pueda ver las muestras en cualquier otro microscopio. En este caso usé la cinta bifaz negra y no la común, aunque el material iba a ser metalizado, justamente porque tiene un adhesivo superior y hasta ese momento no manejaba el adhesivo de contacto. Esta es otra estrategia en la que material muy pequeño, son endoparásitos de peces, al poder producir, darles altura, la ventaja que tengo es que pueda verlos y girarlos. Si están pegados directamente sobre esta platinita de aluminio, se hace mucho más complicado, y este sería un ejemplo. Este nematode, que es un patito, teníamos que verle el extremo anterior, que se veía muy bien, pero el extremo posterior quedó pegado en la cinta bifaz. Entonces, produciendo pequeños dobleces, al darle altura a la muestra, el resultado es mucho mejor a la hora de observar. Otro ejemplo es esto, son penes de odonato. Fíjense que si yo voy modificando la altura de la cinta bifaz donde lo pego, este es el pene, puedo verlos en distintas direcciones. Hicimos un trabajo que fue tapa de revista, en el que en lugar de manipular el pene de odonato separado del segmento de la libélula, se procesó en secado por punto crítico directamente el segmento, y después lo que se hace es separar estos ganchitos para poder verlo de frente, y tiene carácter diagnóstico. Así que con separando esto y levantando el pene, que es un órgano hueco, es un émbolo, mejoró muchísimo la observación, porque antes lo que se veían eran estructuras bastante arrugadas. Estos son ejemplos de pegado de tejido con estas siliconas de distintos tipos de material biológico que van a ser metalizados.
La forma de cortar el material siempre es tratando de producir una fractura, porque si el corte es un corte neto con la mitad de la Gillette, a veces en órganos donde hay distintos niveles de dureza o de estructura de tejido, es bastante complicado que se puedan ver, como en este caso, el glomérulo y la cápsula de Bowman. Este ratón pobre no fue perfundido, estuvo 12 horas en heladera muerto, y son tejidos que yo utilizo cuando hacíamos los cursos con Susana de microscopía, y los aprovecho para hacer distintos tipos de pruebas. En este caso, querían ver el límite amelodentinario después de decalcificar una pieza dental, y oh sorpresa, además de ver el límite amelodentinario en un corte, a esta altura, se logró ver pulpa. Yo fui la primer sorprendida porque esto duró un mes, conformó al 5%, y yo suponía que la pulpa no se iba a ver en absoluto, y sin embargo están viendo predentina. Estos serían lo que dentro de la dentina es la fibrilla de Tames, y este es el odontoblasto. La pulpa es muy esponjosa, así que fue un corte bastante difícil, porque la dentina tiene una dureza importante, aunque haya estado descalcificado el esmalte. Este es el metalizador con argón, es un metalizador viejo, con una lámina de oro que pedimos que sea de oro 24, pero como ven, el oro 24 fue una mentira, y bueno, hasta que tengamos dinero y Gastón de la CONEA nos haga una nueva lámina de oro, este metalizador es el que se utiliza desde hace 34 años. Esta es otra opción de poder ver acinos glandulares, es otro trabajo publicado, acinos glandulares de glándulas de garrapata que tienen importancia a nivel de transmisión de enfermedades, y cuando trajeron la glándula seccionada, lo único que pudimos ver fue un tirabuzón, y no podíamos distinguir los distintos tipos de acino, así que la propuesta fue ver de qué manera podíamos, se cortó el dorso de la garrapata, se la colocó sobre parafina, se la fijó, y luego se comenzó la disección, y fue un gran, gran trabajo. Estos son piojos que durante mucho tiempo estuvieron en la presentación del programa Científicos Industria Argentina, y también fue algo al azar. Encontré a mi sobrino con piojos, los coloqué en alcohol y vinagre, tardaron mucho tiempo en morirse, pero el resultado de la fijación fue excelente. Este es un macho, acá se ve el pene, este es una hembra, esta es una ninfa de un estadio mucho mayor que esta, que es casi recién eclosionada de la liendra. Este es otro temita cuando traen desmidiáceas y las juntan a través de lo que ellos llaman un escurrido. Con los dedos toman el junco, bajan los dedos, y eso que juntaron, que viene con todo el detrito del agua dulce, lo que hice fue resuspender la muestra, fijar varias veces, y utilizar el ultrasonido o el lavador ultrasónico lo más suave posible para tratar de desprender todas las contaminaciones que tenían. Son
son bastante complicaditas las desmidiáceas. En esto es una prueba donde con agua del lago del Bosque traté de ver un copépodo fijado directamente, porque les explicaba que el fijador lo tiene que preparar, sea marino o sea de agua dulce, con la misma agua filtrada y limpia. Esto fue para que vieran que no siempre es necesario el glutaraldehído, que el formol en buen estado y a bajas concentraciones da excelentísimos resultados. En este caso es un material de colección de muchísimos años, se ve la retracción en el ojo de la chanchita, y lo que querían ver eran los dientes. El estado en el que vino con el fijador era turbio, así que lo que hice, en lugar de lavar con alguna sustancia, fue preparar formol al 4% y hacer varios pasajes de formol ante la duda de que hubiera parte del tejido, porque la chanchita mide 3 centímetros, hubiera parte del tejido que no estuviera en condiciones. Quienes hayan visto cómo se conserva el material en las colecciones en el museo, ve que hay un hacinamiento muy grande entre la cantidad de individuos dentro del fijador. Pero bueno, estos son los dientitos que querían ver. Acá, esto fue antes, fue el primer trabajo en el que propuse hacer una dilución del material para tratar de poder ver a este grupo de plancton por separado sin ningún tipo de contaminación. Estos son dinoflagelados, que los ven pegados en cinta bifaz porque se cayeron de la membrana de policarbonato y los levantamos por estática y los pegamos en cinta bifaz. En este caso lo que se quería hacer era medir el diámetro de la... no me sale el nombre. De la fibra colágena en cuero curtido y en cuero sin curtir. La verdad es que el cuero que estuvo congelado dio un resultado óptimo y fue el testigo para ver qué diámetro tenía la fibra colágena antes del curtido y después del curtido. Esto es un huevo fertilizado in vitro, en el que no teníamos polilicina, y le sugerí la utilización, fue la primera vez que sugerí la utilización de gelatina sin sabor. Nunca nos vimos hasta que no trajo el material, todo fue por mail y por teléfono. Fíjense el espermatozoide cómo ya convenció al óvulo para poder entrar, así que lo que se hizo fue una película muy fina de gelatina sin sabor diluida, se depositaron los óvulos, se comenzó la fijación, y luego siguió todo el proceso sobre los vidrios que estaban los óvulos, se secó por punto crítico, se metalizó y se observó. Esta es una prueba donde quería ver el ligamento periodontal y la encía, pero no fue muy exitoso. Hay una parte del ligamento periodontal que tiene células intrínsecas y extrínsecas, pero el tamaño de esta mandíbula de ratón era muy pequeño y no me permitió una buena maniobra para poder separar después del secado por punto crítico este tejido. Traté de hacerlo aquí, pero no quedó muy claro, no quedó muy bien. En este caso son branquias de rana toro, que este es el testigo, porque después estos renacuajos de rana toro
se crían en el río Luján para ver el nivel de toxicidad, y la verdad es que uno no puede creer cómo siguen respirando con el poco epitelio respiratorio que le queda a las branquias. También es un trabajo publicado. Estos son parte de los desafíos de cuando uno tiene que fijar material biológico de distintas especies o de distintos grupos. En este caso tenemos un huevo de tos, trabajé mucho, tenemos durante un año, y esto sí lo trabajé yo, donde tenemos el hongo adherido a la superficie del huevo, porque el objetivo era ver justamente el efecto ovicida de los hongos sobre los huevos de Toxocara. También es una técnica publicada, funcionó bárbaro con el Phacillomyces, con el hongo Phacillomyces lilacinus, y cuando pasamos a los 13 hongos restantes, hubo que empezar a modificar la técnica que ya habíamos publicado para cada uno de los hongos diferentes con los que tratamos. Primero se puso a punto la técnica de los huevos solos, y luego hubo que empezar a posfijar hasta lograr una fijación de los hongos y el agar óptima. Esto dio lugar también a otro trabajo en el que se trató de ver el efecto que tenía la toxina del Enterococcus fecalis en una larva de nematode, fíjense el tamaño. Estos son los cocos. También fue un trabajo complicado cuando uno tiene que fijar un organismo que tiene una cutícula tan distinta a lo que es un coco, y tratar de que no se colapse. Acá lo que vemos es justamente un huevo con Phacillomyces lilacinus, un huevo solo de Toxocara, y en este caso es una oncófera de una tenia, y lo que querían ver era justamente las perforaciones que tenía la pared de este huevo. Otra puesta a punto de crecimiento de hongos en hojarasca y en agar. Hicimos muchos intentos hasta que tuvimos éxito, porque es bastante complicado, no tanto el crecimiento en agar, sino justamente la hojarasca con los hongos y todos los contaminantes que tiene alrededor. En este caso probamos con Roxana esto que contaba anteriormente Juan Pablo, que es la importancia de la velocidad en la fijación. En este caso, cuando es material biológico, la utilización de una bomba de vacío es fundamental para que el fijador ingrese a la célula, y fíjense que ni siquiera perdimos las ceras cuticulares, siendo que se secó por punto crítico. En este caso también fue bastante complicada la fijación para ver este insecto en un nectario, en una flor que tiene un tamaño de 1,5 milímetros, y logramos que tanto la flor como el insecto estuvieran en buenas condiciones de fijación. Esta es otra prueba de pelos que hicimos con Roxana también. En este caso se fijó, como es un tejido meristemático, se fijó con glutaraldehído y tetróxido de osmio en vacío, y del tetróxido de osmio pasó a toda la deshidratación y secado por punto crítico. Porque había algunos usuarios que decían que el problema era el secado por punto crítico y no la fijación. En este caso es una flor muy pequeñita, una cariofilacia. Estas son las semillitas, este es el ovario donde se encontraban las semillitas,
roto para poder sacarlas. Todo esto fue fijado en Fa durante bastante tiempo. Estos son los granos de polen de las cariofilaceas, son flores muy, muy pequeñas. Esto Patricia, es sí. ahora a 1:30 se nos va a cortar, me parece, porque Listo, hasta las listo. 1:30. Esto es con lo que proceso las células libres, pero lo que más me interesa que vean es el material de criofractura. Esto es lo que hizo Tanaka con este tema del osmio, el DMSO, y vuelta al osmio y una digestión selectiva, en el 80 y pico. Y este otro señor, utilizando otro crioprotector, también usó nitrógeno líquido y crioprotegiendo obtuvo muy, muy buenos resultados. Estas son alternativas de la platina refrigerada que les comentaba. Esto es un criofractor, como el que parecido al que tiene Alfonsina, donde uno podría estar viendo mitocondrias, retículo endoplásmico, núcleo, y lo que se hace es congelar, fracturar y evaporar directamente con vacío la muestra para después pegarla al taco, metalizarla y observarla en un microscopio de alta resolución. Estos son los crioprotectores que conozco, me vino muy bien lo que aclaró Juan Pablo, y la verdad es que concuerdo con vos y con él de que lo que se viene es la criomicroscopía. Es necesario que estemos entrenados en este tema, ya que hay un gran espectro para explotar en la criomicroscopía. Este es un Leica que se puede adosar al microscopio, donde uno directamente en esta pantalla ve cómo congela, sublima y luego coloca en el microscopio para poder observar la muestra. Este es otro sistema Leica que son carísimos, como bien él decía, con resultados espectaculares de preservación de la muestra, ¿no? Este es un método interesante en el que tratan de ver este resultado, que es una biopsia de riñón, en el que en este portamuestra colocan la muestra, la congelan, hacen un corte delgado, luego lo montan en el microscopio y el resultado es este nivel de detalle de ese glomérulo que hoy les mostraba. Ellos lograron ver dentro la unión entre un capilar y podocitos. Esto es un trabajo en cactus. Bueno, esto es hueso arqueológico en el que tratan de ver el nivel de preservación y de alteración. Y este es el saludo final, ¿no? Este es el famoso coronavirus en amarillo y unas células que no aclararon en el artículo. Les agradezco mucho la idea, la invitación y nos vemos prontito. Lamento, tengo mucho para decir y poco espacio. Bueno, seguramente haremos otra presentación con todo lo que vos sabés, y te vamos a invitar a los otros cursos que hagamos, porque la verdad que es de una riqueza toda tu experiencia y cómo lo contás, y
Bueno, y también la pasión, estas cosas, como decís, vos estaba en mi casa y he visto un pulgón y lo guardás y después lo fijás. Yo, digamos, te entiendo porque también digo, no tengo Sí. fijador ahora, me gustaría tener fijador, o agarrando bichitos así cuando encontrás algo y poniéndolo en un fijador es como... La conclusión que más me importaría para todos mis colegas operadores y técnicos de microscopio es que se atrevan a hacer las pruebas y que se permitan poder tener un piso de criterio, porque a veces nos llegan los usuarios con los desafíos y ahí es donde uno lo que saca son los protocolos que conoce y generalmente no dan resultado. Entonces, lo ideal es que uno pueda decirles qué variables puede modificar para que mejore la utilización de la herramienta. Exactamente. Sí, a los que están haciendo el doctorado también, como esto es probar distintas cosas que por ahí pueden ser muy sencillas, pero que te cambian totalmente un procesado y te dan otra imagen, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprendo en todos estos años modificando cosas que daba por sentado, que eran de esa manera, y cuando las volví a implementar, me daba cuenta que había que cambiar determinadas cosas o hacer una entrevista exhaustiva con el usuario para ver dónde había metido la pata, porque eso es lo que también a veces sucede. Ah, porque vos decías que no tenemos que vienen y te dan la muestra procesada, vos la... Me consultan el protocolo, Pero les la doy preparan el... y la preparan ellos, y eso es un arma de doble filo. Tengo la disponibilidad de 3 laboratorios. Podría haber un laboratorio de procesamiento de material de muestras. Está propuesto, lo que se está esperando es presupuesto, para poder tener gente que esté haciendo esto mientras yo opero el equipo, o ya a esta altura estar supervisando a la gente que está operando el equipo y poder encargarme de otras cosas. La verdad es que estar solo en el servicio es muy duro. Sí, totalmente. Aparte tenés mucho trabajo, el mismo museo. No somos unidad ejecutora, y al no ser unidad ejecutora, mi cargo de CPA no lo van a renovar y hay que hacer un gran cambio. La verdad es complejo. Sí. Patricia, antes de No va. continuar, voy aclarando algunas cosas. O sea, nosotros la Dale. reserva de la sala es hasta las 5:30. Por Sí. suerte, gracias a Dios, todavía no nos han cortado, pero por la Bueno. duda, si nos llegan a cortar, yo te voy a enviar las preguntas Dale. por correo electrónico, ¿sí? Yo ahora Dale. voy haciendo las que entran, Dale. entran todas. Bueno, dice Alfonsina, esto es de la primera parte. Hola Sí. Patri, no entiendo, las imágenes parecen hechas con electrones secundarios. ¿Podés explicar esa función de BS con giro? Sí. Sí, porque a mí me habían enseñado que con retrodifundidos uno no podía inclinar la muestra. Por eso me está preguntando eso Alfonsina. Pero yo me atreví, incliné la muestra y obtuve esas imágenes. Después, con el tiempo y visitas de Rafael, gente de Brasil, de Coacín, pregunté si lo que estaba haciendo estaba mal y me dijeron que no, que en un primer momento se consideró que la muestra siempre tenía que mantenerse a una distancia no muy grande del detector de retrodifundidos y no inclinar. Y yo empecé a hacer pruebas y obtuve esos resultados. Por eso a ella le parece que son secundarios de bajo kilovoltaje, pero no son secundarios de bajo kilovoltaje,
son electrones retrodifundidos. Mira, había que jugar un poquito. Sí, en realidad fue accidental. Bueno, la mayoría de las cosas suceden, de los descubrimientos son accidentales. Acostumbrada a rotar la muestra en secundarios, cuando vi la flor, lo primero que hice, siempre manteniendo la distancia del detector de secundarios, porque es muy fácil chocarlo. Entonces uno tiene que alejar la muestra. Lo primero que te dice el manual es que vos no podés trabajar a menos de 20 milímetros de distancia de la muestra. Y yo, si te muestro fósiles que he visto, igualmente los maxilares, después de haberlo hecho, consulté y me dijeron que sí, me preguntaron cómo estaba el detector estaba bien, mandé las imágenes y me Bien. felicitaron. Sí, la verdad. Lo que pasa es que los maxilares por ahí son complejos porque tienen distintos niveles y hay que trabajarlo con cuidado, digamos, moverlo con mucho cuidado. En realidad los trabajo muy lejos del detector. Lo que pasa es que aprendí a perderle el miedo a la modificación de variables en retrodifundido. Uno trabaja con el manual al lado, entonces hace lo que dice el manual, porque si se desajusta el retrodifundido es un dolor de cabeza, porque se me ha desajustado y no he sabido qué hacer. Pero una vez que aprendí, cuando se desajustó a volverlo a ajustar, vi cuántas variables podía modificar y a cuántas distancias podía trabajar. Y cómo podía, lo que vieron de hueso arqueológico está hecho con retrodifundidos y la muestra mide 1,5 centímetros. Y pude sacar fotos en retro a 1500 por, que eso en bajo vacío, y a 1500 por saltaba de alegría. Esto no lo pongan en el video. Ah, bueno. Dice, otra pregunta, Natalia Alvarado. ¿Cuál es el soporte donde se procesaron las plaquetas y las bacterias que crecieron en etanol? Se llaman membranas, vuelvo a a compartir la imagen. Se llaman membranas de policarbonato y se utilizan para filtrar medios de cultivo. Son muy populares, muy caras, y lamentablemente el policarbonato, según me dice Silvina, es muy probable que mientras yo las estaba usando y eran tan resistentes, tienen una cara rugosa y una cara lisa. Se me fue la adelante y atrás. Wow. Parece a propósito, ¿no? Ahora ni siquiera encuentro el fin de la presentación. Las compro tanto en SPI como en Science. El único inconveniente es que se han avivado y el policarbonato, yo ya le tenía el tiempo, tenía de distintos tamaños de poro. Lo que hago con estos filtros, que se utilizan para filtrar medios de cultivo, es colocarlos en estos filtros de polipropileno y muy suavemente, en suspensión, lo que hago es utilizar esa membrana como si fuera un colador. Me comuniqué con la gente que vende Kiteva, que fue los que me vendieron siempre,
me enviaron un nuevo lote de prueba y siguen sin resistir la acetona. Así que no me quedó otra alternativa que utilizarlo con HMDS. Porque directamente los coloco en acetona y en un segundo se deshicieron. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esa era la última pregunta. Cualquier cosa, si queda algo pendiente, te la voy haciendo por mail. Sí. Lo otro, increíble la cantidad de mensajes. Club de fans de Patricia. Sí, club de fans de Patricia. O sea, realmente emociona ver cómo te quiere la gente. Patricia, ya te lo voy a... Una cosa que aprendí y que creo porque la sufrí fue el egoísmo. Pedir bibliografía y que no me dieran bibliografía, buscar información y que siempre me dieran excusas. Y lo único que puedo dejar es todo lo que aprendí, porque si no, no sirve de nada. Por eso la idea de publicar técnicas, para que quede el precedente, porque hay mucho hecho en modificación y muy poco publicado. Los primeros sorprendidos, cuando nos eligieron como tapa en esta revista, que yo le dije, mira, no la mandes la técnica, porque no la van a publicar. Y soy coautora y no autora porque es imposible que yo pueda manipular la disección de un pene de odonato. Pero cuando presentaron, las correcciones fueron mínimas y las felicitaciones fueron muchísimas, y la verdad es que hay una gran avidez de publicación de técnicas. Los técnicos tenemos que publicar las modificaciones que hacemos para que quede el precedente de lo hecho, no solo escrito, sino que podamos además intercambiar y consultar. Esto de los talleres del Sistema Nacional fue lo mejor que se pudo haber hecho. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y bueno, nos quedamos con muchas cosas para pensar y para ver y rever en el video, en YouTube. Así lo vamos a editar bien, así quedan las dos partes. Agradezco mucho a todos los presentes, de nuevo a Patricia, a Juan Pablo, a Hernán y a Alejandro que nos están acompañando. Y bueno, y el lunes, ¿es el lunes o el miércoles? El miércoles que viene, la próxima encuentro. Miércoles. Bueno. Bien. A feriado, por alguna razón. Sí, es 12 de octubre, entonces feriado acá en Argentina. Bien. Beso a todos y muchas gracias. Bueno, un abrazo. Patricia, gracias. Chao, chao.